Good morning, teacher Carlos. This explain about the story of the march. Bueno, voy a hablar sobre un poco sobre la historia de la iglesia cristiana. Todo comenzó en la parte de Europa, que estaban los judíos, que es el pueblo elegido de Dios, y llegó justo en una época donde los judíos tenían problemas con el imperio romano y con sus gobernantes, que se podía llamar como los diputados. Tenían como conflicto, ya que el imperio romano no acudía con ellos, y los gobernantes de esa época en ese pueblo no le importa tanto atención a sus habitantes. Entonces viene un hombre que es el Mesías, llamado Jesús, que llegó a predicar o a hablar de su palabra sobre que los habitantes deben ser unidos y los gobernantes los discriminan bien fuerte. Todo esto le explica antes de su muerte en 3 días. O sea, antes de su muerte, a través de 3 días él habla y todo eso. Y a pasar el tiempo lo matan, lo ponen en una cruz y muere, va. Entonces él deja sus seguidores, que eran los apóstoles, y comenzaron a distribuir la palabra de Dios en toda Europa, en lo que ellos pudieron. Y los que siguieron a esos seguidores de Dios se le llaman cristianos. Entonces, cuando esto se hizo como popular, se llenó bastante, y habían conflictos sobre la religión, ¿va? Entonces se dividieron. Se dividieron. Tras cosas del tiempo, habían como conflictos. Ya la religión la confundían más que todo con el poder, más que cuando se muere el rey. El que quedaba encargado, el máxima autoridad, era el Papa, que le pusieron así cuando la división se hizo de los otros cristianos y los cristianos, por decirlo así. Crearon al Papa. Entonces cuando murió el rey, se quedó como el Papa quedó como el máximo gobernante. Entonces existían como dos tipos de cristianos: los cristianos, que aquellos que pasaban juntos, y los cristianos de jerarquía, que hay como niveles, por decirlo así. Entonces el Papa era el máximo nivel. Entonces, a pasar de los tiempos, y ya de Papa pasó de Papa, de Papa, pasaban. Entonces ya ese buena corazón, por decirlo así, que comenzó, ya se volvió con un corazón de ella de poder, por decirlo así. Como ya tenían que, y el Papa tenía que pensar no solo en la palabra de Dios, sino que en el poder, en el dinero, el capitalismo, y no tanto en los socialismo. Comenzaron como a engordarse, por decirlo así, engordarse de poder. Entonces, comenzaron como a dividirse en varias partes, pero, o sea, como el cristiano se dividieron como en 5 pedacitos de cristianos, por decirlo así. Y estaban los cristianos, que eran los que creían, eran siguientes que el poder del rey no era tanto, sino que era de comunidad, de pasarla bien en conjunto, en miembros. Comenzaron a eso, que no eran cristianos de jerarquía, sino cristianos que seguían la palabra de Dios, así como comenzó a predicar el
el Mesías, comenzaron a transportar toda esa cultura al lado de América, de Suramérica y Centroamérica. Y comenzaron a predicar, pero ellos no iban como a conquistar, sino que iban a organizar. Entonces los conquistadores les molestaba eso, porque a organizarse y tiene conciencia, ya pueden como defender sus tesoros, el oro, plantas, frutas, medicinas, culturas. Comenzaron a molestarse. Entonces los conquistadores se enojaron y le pidieron a, si no me equivoco, el Papa, que quitaran, o si no me equivoco, al rey, que quitaran a los cristianos que no son de jerarquía, sino de social, cristiano social, pongamos. Comenzaron a predicar y todo eso, y como a pasar del tiempo, de la primera, la segunda guerra y la primera guerra, ya comenzaron a ver ya más respeto desde todo. Ya no seguían los cristianos que se dividieron de tanto poder que querían tener y controlar a la sociedad. Se comenzaron a dividir, vino ideas revolucionados, que son aquellos en los científicos que daban explicaciones diferentes. Ya la religión cristiana no era la única grupo que tenía las respuestas de las preguntas del mundo. Ya vinieron los científicos a dar pruebas, hechos, comprobaban, tenían ideas revolucionadas. Entonces eso como que afectó bastante, o les molestó, mejor dicho, a los cristianos. O como esa época ya se pusieron ellos mismos se pusieron católicos. Entonces comenzaron a molestarse. Aquellos que no creían la palabra de Dios eran ejecutados, quemados, o en pocas palabras, asesinados. Entonces comenzaron a dar ideas y todo eso, y que ese gran conflicto comenzó y seguía y sigue en estos tiempos, en el año 2020. Pero ya pasó de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y Segunda, ya comenzaron a respetar, y hay varias divisiones, que la judía, la católica, los mormones, ya está, todo el mundo ya respeta. Y así comenzó como la historia cristiana, pues, con el Mesías comenzó y va a terminar con el Mesías. Pero eso fue una breve explicación sobre la historia de la iglesia cristiana, cómo fueron evolucionando, divisiones, y más que todo por el poder se dividieron. Y esto es el finish de resumen. Espero que se haya explicado, no todo, pero sí la idea. Gracias.